noches. Mi nombre es Luis Alberto Heredia Cortés. Actualmente estoy cursando el quinto cuatrimestre en la licenciatura en Seguridad Pública y hoy presentaremos la actividad integradora de la materia Responsabilidad Profesional, en la cual a través de este video presentaremos un resumen de las 4 unidades que comprendió esta materia, las cuales se dividen en los temas: la ética como saber profesional, hábitos cívicos y personales, profesión y sociedad, y corrupción, lealtades y alternativas. Al terminar cada uno de estos temas, brindaré mi opinión y conclusión. Adelante. La ética como saber profesional. Ética cívica es la parte reflexiva de la ética, que se refiere a nuestro comportamiento en una comunidad social. Es el esfuerzo de los seres humanos para pensar, justificar y realizar el gran proyecto de la convivencia justa. Está fundamentada por los derechos humanos que recogen los valores que deben guiar nuestra conducta. Es la instrucción que tiene un objetivo de aprender a vivir en comunidad y en armonía. Valores de ética cívica son la libertad, la humildad, la justicia, el respeto y la igualdad. El principal problema ético del siglo XXI es la mala comunicación y sus interferencias, como el lenguaje, los prejuicios y el fanatismo, entre otros, la globalización, la pobreza, las migraciones, la conciencia social y lo electoral político. La violencia es el uso intencional de la fuerza como hecho o amenaza contra uno mismo u otra persona o a la comunidad, que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Sus tipos pueden ser la autofligida, que es la que se causa a uno mismo; la interpersonal, que se le causa a familiares, a la pareja o a otra persona; la colectiva es la que se refiere a la sociedad, la política o a la económica. La naturaleza de los actos violentos pueden ser física, sexual o psicológica, destacándose el maltrato a menores, a la pareja o a las personas mayores. Infraestructura ética. Son los elementos necesarios para el buen funcionamiento de una estructura que prevenga y combata la corrupción en el ámbito público, como el privado, bajo un marco de las reglas en donde participen la sociedad y las autoridades. Sus elementos son un marco legal, la formación, códigos de conducta y una sociedad activa. Para ello, las instituciones gubernamentales cuentan con medios como lo son la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la efectividad de resultados. La ley y la libertad. En cuanto a este tema, es claro que en cualquier sociedad las leyes hacen posible la libertad, ya que al respetarlas podemos evitar ser sancionados y perder la libertad por nuestros propios actos. En cuanto al Estado de Derecho, es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que someten a las normas de esta. Proyecto personal y social. En ese sentido, podemos decir que todos aspiramos a tener una vida bien lograda, con plenitud de desarrollo en todos los ámbitos para tener éxito. Esta debe ser individual y no existe una fórmula para lograrlo. A pesar de que por naturaleza existe un antagonismo entre el individuo y la sociedad, generalmente esta despierta en él la fuerza necesaria para superar las adversidades, arrastrándolo a la honra, el poder y la riqueza, para forjarse un lugar entre sus semejantes, lo que ha llevado a la creación de las culturas. Junto con esto se presentan situaciones en las que los individuos deberán tomar decisiones importantes en la vida para la autorrealización. De no lograrlo, en este provocará una vida insatisfecha que lo hará una persona triste, irritable y melancólica. En cuanto al acto ético, la palabra ética proviene del griego etikos, que significa carácter. Estudia la moral y el accionar humano, busca el por qué se adoptan diferentes sistemas morales y cómo va del nivel personal al social. Esta crea un juicio moral y una norma que indica cómo deberían de comportarse los miembros de una sociedad. Para la ética, su objeto material son los actos humanos y el objeto formal es la bondad o la maldad en estos actos. En este sentido, el acto ético es toda acción voluntaria que tiene una valoración ética. La estructura, fin y medios. Hace referencia a la forma ética en que se escogen los medios para lograr los fines propuestos.
El fin es lo que se quiere obtener y el medio es cómo lograrlo. De ahí la frase atribuida a Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios, principio del consecuencialismo. Sin embargo, en la correlación entre los medios y el fin, no tiene que ser más importante el fin que los medios. Se tiene que considerar las normas morales comúnmente aceptadas en cada caso y sociedad en específico. El deber ser. La ética y la moral se enfocan en cómo deben de ser las cosas y las acciones de los individuos. El deber ser son las reglas que pueden o no estar escritas, según las que un individuo en sociedad tiene que actuar, ya que es cada sociedad la que determina qué es correcto o incorrecto. Con todo ello, el pensar ético se refiere al ámbito de la conciencia, del orden racional, de la norma o ley y la responsabilidad ante el bien y el mal, donde se hace posible la mesura ética. Los obstáculos de la ética son, entre otros, las guerras, el desarrollo tecnológico, la deshonestidad, el capitalismo desmedido, los cuales cuestionan su aplicación, ya que no siempre tiene las respuestas para los cuestionamientos que surgen actualmente. Todo esto afecta en cómo se relaciona y enfrentan los individuos entre sí, ya que no les importan los medios para conseguir sus fines. Sin embargo, estos obstáculos son la que la mantienen con vida, fomentando nuestra capacidad de distinguir. La ética no tendrá un término, ya que es una búsqueda interminable, en constante cambio y se desarrolla a la par de la evolución de la sociedad. El diseño de una estrategia de vida. La mala situación política, social y de seguridad que ha vivido México por décadas ha generado una gran fractura social, dando como resultado grandes cambios en la forma de vida y conciencia de la ciudadanía, transformando negativamente la escala de valores. El problema de la inseguridad pública debe tratarse con estrategias enfocadas en garantizar los hechos humanos y la seguridad de sus habitantes para tener una sana convivencia. Entre las estrategias para lograr mejorar la vida y la convivencia de la ciudadanía están el combate a la corrupción en todos los niveles de la policía con penas más altas, así como programas de gestión de calidad, modificar el código con respeto a menores infractores, apoyo a personas que sufren de adicciones a drogas, cambios judiciales para combatir el narcomenudeo, hacer un frente unido con los medios de comunicación y universidades para el correcto manejo de la información referente a seguridad y violencia, así como la promoción de valores y derechos. Sistemas de información especializado de denuncias de violencia doméstica que permita definir con mayor actitud la estrategia de protección de las víctimas. Mejora en la educación también es un gran tema. Conclusiones. El desarrollo de las funciones del profesional en seguridad pública deberá basarse primordialmente en los principios éticos y morales analizados para llevar nuestro actuar respetando las leyes y los derechos humanos, teniendo siempre claro que realizamos nuestra actividad buscando el bien común, fortaleciendo así el Estado de Derecho en México. Actuando de ese modo, lograremos tener éxito en nuestra vida, coadyuvando a través de los resultados positivos de la seguridad pública en la disminución de la violencia en nuestro país. Hábitos cívicos y personales. Autodominio y autoestima. El autodominio es la expresión de una actitud reflexiva y racional que aplicamos para actuar de forma inteligente y que nos impulsa a cambiar positivamente nuestra personalidad. Esta nos permite formar un carácter capaz de hacer la vida más amable a los demás, logrando que las cosas se perciban en forma más real, objetiva y menos imponente, manteniéndonos serenos, llevándonos a la superación, obligándonos a pensar primero y después en hablar. Quienes aprenden a controlarse llegan a autoconocimiento y viven una alegría auténtica al no dejarse llevar por disgustos y contratiempos. El autodominio le da control y tranquilidad, pues será capaz de cumplir con sus deberes oportunamente y tendrá excelentes relaciones personales por la cordialidad y delicadeza que mantiene en su trato. Mientras que la autoestima es la valoración que hace una persona de sí misma. Puede ser una valoración negativa o positiva en función del valor que da a sus ideas y pensamientos. Se origina a través de las experiencias vividas, del aprendizaje y de lo que opinan los demás respecto a uno mismo. No obstante, está relacionada con la valoración personal que uno hace, no con el poder adquisitivo que pueda tener. La cortesía. La cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre. En la mejor expresión es el uso práctico de las buenas costumbres o las normas de etiqueta. Es un fenómeno cultural definido y lo que se considera cortés en una cultura puede a menudo ser absolutamente grosero o simplemente extraño en otra. La ecuanimidad se define como el factor mental cuya función es mantener la mente primaria libre de hundimiento y la excitación mental.
En general, hay 3 clases de ecuanimidad. Sentimiento ecuánime es todo sentimiento neutral. Ecuanimidad inconmensurable es el deseo de que todos los seres se liberen del odio y del apego y es una forma de compasión. Ecuanimidad productora, que es el factor. La serenidad es una sensación de bienestar. Las personas serenas logran pensar antes de decidir y no se sienten demasiado asustadas, preocupadas o ansiosas por el porvenir. El valor de la serenidad nos hace mantener un estado de ánimo apacible y sosegado, aún en las circunstancias más adversas, esto es, sin exaltarse o deprimirse, encontrando soluciones a través de una reflexión detenida y cuidadosa, sin engrandecer o minimizar los problemas. Esta hace a la persona más dueña de sus emociones, adquiriendo fortaleza, no solo para dominarse, sino para soportar y afrontar la adversidad sin afectar el trato y las relaciones con sus semejantes. La sobriedad es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos, moderando nuestros gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad. El valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor y a manejar adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado. La responsabilidad es el valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto transgrede un deber de conducta señalado en la norma jurídica, que a diferencia de la norma moral procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente el Estado, y es coerciva. Profesionalismo. Son aquellas prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen por las normas preestablecidas del respeto, de mesura, la objetividad y la efectividad en la actividad que se desempeñe. Las pautas del profesionalismo van desde la apariencia hasta las actitudes morales y éticas, tales como el cumplimiento del deber en cualquier situación de irrealidad. Del profesionalismo va de la mano la ética profesional, que puede definirse como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión. La justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde y que tiene diferentes sentidos dependiendo de cada cultura, los valores propios de cada comunidad. La justicia se realiza regulando las diversas interacciones entre los miembros de una sociedad, prohibiendo o autorizando diferentes acciones, dentro de un marco de normas aceptado basado en 2 razones fundamentales. El cultural, que es lo que cada sociedad en conjunto decide que es correcto e incorrecto, bueno o malo, y su modo de organización. Fundamento formal, que son las normas jurídicas establecidas por los órganos de justicia que administran un Estado. Sus principales características son buscar el bien común, busca garantizar el orden y la paz en una sociedad, supone la igualdad ante la ley, cuenta con un fundamento cultural y un fundamento formal, no es arbitraria y actúa de manera equitativa. Problemas de la persona y de la sociedad. Un problema social es una condición que se establece como tal por un número considerable de personas con una desviación de las normas sociales habituales. Para resolverlo es necesaria una intervención pública, la cual requiere hacer un análisis para determinar cuáles son sus características. Los principales problemas sociales son la violencia, el alcoholismo y la drogadicción. Conclusiones. A través del profesionalismo que podamos aplicar en nuestra labor en materia de seguridad pública o en cualquier otra profesión, aspiraremos a lograr estándares de excelencia en beneficio de la ciudadanía y así coadyuvar a resolver los problemas sociales que aquejan al país. Al lograr el autocontrol de nuestro pensar y de nuestras acciones, podremos tomar las mejores decisiones como profesionales de la seguridad, conduciendo nuestros actos con cortesía, ecuanimidad, serenidad, siendo sobrios también en nuestro comportamiento, pero principalmente siempre con justicia y responsabilidad. Profesión y sociedad. Deontología profesional es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional y determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Tiene como objeto material, que se refiere a las acciones humanas, y objeto formal es el cómo se califican las acciones humanas, buenas o malas. Se denomina moralidad, esta se basa en valores y normas. Busca equidad entre moralidad y el nivel profesional técnico-científico, principalmente a las profesiones que conllevan una responsabilidad social como lo es la seguridad pública, y su importancia radica en que genera el crecimiento y desarrollo personal impulsando la creatividad, liderazgo y organización de los individuos. Derechos humanos.
son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Sus características es que son universales, irreversibles y progresivos, indivisibles, no negociables, inviolables, obligatorios, trascienden las fronteras nacionales, son interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Democracia, diálogo y tolerancia. La democracia es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El diálogo, forma oral o escrita en la que se comunican dos o más personajes en un intercambio de información entre sí. Se usa como tipología textual en lingüística y en literatura cuando aparecen dos o más personajes que usan discurso llamados interlocutores. Tolerancia. La tolerancia social es el respeto hacia las ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias y a las morales. La tolerancia es una actitud por la que se respeta todo tipo de acciones o ideas de terceras personas. Conclusiones. La deontología profesional se encarga de establecer el conjunto de principios y normas que regulan y guían toda actividad profesional y determinan las obligaciones exigibles y la forma de conducirse de estos en todo momento, bajo una ética impecable con la finalidad de lograr la excelencia. En este sentido, para el profesional en materia de seguridad pública, su deontología mostrará la pauta para que todo profesional en esta actividad se comporte bajo los estándares éticos y morales mínimamente aceptables, ya que estos marcarán el desarrollo de su trabajo y por ende los resultados del mismo con eficacia, eficiencia, honestidad, honorabilidad y profesionalismo. Lo anterior deberá siempre impactar el servicio que proporciona a la sociedad, el cual debería ser siempre de esta manera y aplicar en toda su extensión la resonancia ética profesional y no ser solo una manera de hacer desempeñar la actividad, sino hacer de ello una cultura, lo cual elevará los estándares de nuestra profesión, siempre buscando fortalecer la democracia mediante el diálogo, la tolerancia, respetando los derechos humanos. Corrupción, realidades y alternativas. El diagnóstico de la corrupción. La corrupción es la transgresión que hace el funcionario público de la ley para obtener un beneficio personal y esta es una respuesta ante las carencias. Sus causas actuales son la pobreza, la marginación y la falta de educación. Los tipos de corrupción pueden ser la extorsión, el soborno, el peculado, la concusión, la colusión, el fraude, el tráfico de influencias. Es necesario encuadrar la corrupción dentro de la categoría de problemas sociales, ya que es una condición que afecta a un número considerable de personas y la cual debe corregirse mediante la acción social colectiva. Su origen. La corrupción se ha dado desde tiempos remotos en América, desde la colonización española, en donde los pobladores de las tierras americanas ofrecían oro y riquezas a los españoles a cambio de protección o de inmunidad. Existen tres explicaciones del origen de la corrupción y son explicaciones estructurales. Encuentran que la corrupción es solo un síntoma ostensible de defectos o desajustes de la organización social en sí. Las explicaciones culturales ponen el énfasis en la influencia de las pautas normativas, los valores y las estructuras simbólicas que organiza la acción social. Y las explicaciones de elección racional, que se refieren, suponen que los actores que se enfrentan a la posibilidad de violar las leyes hacen un cálculo de costo-beneficio y que la corrupción prevalecerá siempre que sea rentable. Policía y corrupción. Las formas de proceder de los diferentes cuerpos policíacos de México no son legales ni se apegan a derecho. Las causas son diversas: salarios muy bajos, falta de espíritu público y una noción muy vaga de separación entre el interés público y el interés privado, estructura organizativa basada en la lealtad, mala preparación, una sociedad que participa en la corrupción, la impunidad y un espíritu de cuerpo mal entendido son algunas de las causas más sobresalientes. Regularmente son los primeros transgresores de la ley y es producto de la costumbre de imponer el orden, en donde predominan los intereses particulares y corporativos, de amiguismo e influyentismo, de impunidad y la protección ilegal de los jefes. Todo esto retrasa, entorpece, altera y parasita la función policial y perpetra los delitos. Tratamiento del problema. La Organización de Estados Americanos tomó la iniciativa de tomar acciones de carácter internacional en contra de la corrupción
Algunas de ellas son el uso correcto de recursos del Estado, monitoreo de la administración pública, supervisión gubernamental, acceso a la información. En México se han tomado medidas desde diferentes ángulos, primordialmente en los temas de transparencia, simplificación administrativa y la disuasión. Liderazgo ético como factor de cambio. El liderazgo ético es un factor de cambio que puede formarse moldeando las actitudes de cada persona. El líder sabe a dónde va. El líder no tiene por qué ser un especialista en la materia, pero sí tendrá que tener una formación sólida e integral. El líder ético es el escenario de las organizaciones y posee una moral consensuada, cruzada por rasgos valorativos, a veces compartidos, a veces conflictivos, que aparecen en las conductas, las actitudes, las convicciones y sus creencias sobre ellas. Conclusiones. Considero que más allá del origen y explicaciones de la corrupción, lo importante es saber hacia dónde nos está llevando como nación y la solución que debemos dar a este problema como individuos, como sociedad y como Estado. En materia de seguridad pública y en específico de los policías, debemos atacar la causa de este mal y brindar a quienes realizan esta profesión las herramientas para hacer frente a las tentaciones, para evitar ser cooptados por los miembros de la delincuencia organizada y ser un enemigo más de la sociedad en lugar de un referente de la seguridad y democracia, alejándolos de ser parte de los actos de corrupción, convirtiéndolos en líderes éticos que sean un factor de cambio para la sociedad que tanto requiere de ellos y a los que debemos aspirar como profesionales en esta materia. Gracias, hasta pronto.